aspectos económicos de las estructuras de acero. Soy el ingeniero Carlos Cházaro. Ok, vamos a empezar. Para poder hablar de los aspectos económicos de las estructuras de acero o para hablar de la economía de las estructuras de acero, para poder hablar de la economía en las estructuras de acero, es fundamental que conozcamos cómo es la obtención del costo de una estructura. Meramente quiero aclarar y voy a aclarar que en algún punto hablaré de algunos precios, pero que es únicamente académico, no estoy estableciendo como tal un precio que sucede en el mercado. Vuelvo a insistir, los precios que yo establezco aquí es únicamente académico desde el punto de vista de comprensión de lo que estoy platicando, no son precios reales, ¿ok? Entonces, bueno, primero que nada hay que entender las partes que componen la estructura de acero, ¿ok? El costo se ve reflejado en primera instancia por el costo de la materia prima. Este va a representar un costo muy importante en el tema de establecer el costo. De hecho, oscila alrededor del 50 al 60% del costo de una estructura, del costo de la materia prima. Y me estoy refiriendo a materia prima, pues a los perfiles como los que vemos en pantalla, o bien a las placas, los canales, los ángulos, etcétera, ¿no? Cualquier material de acero que no ha sido procesado aún. Una vez que tenemos el material en la planta, pues hay que procesarlo, hay que transformarlo, y a este proceso de transformación, pues lo vamos a denominar como fabricación. El día de hoy le vamos a estar llamando el proceso de fabricación, y el cual va a representar también el, eh, el trabajo, ¿no? Muchas veces dicen mis alumnos en la Facultad de Ingeniería, la mano de obra, ingeniero, sí, la mano de obra la vamos a dividir en este caso en mano de obra de fabricación y mano de obra de montaje. No se atiende de la misma manera, además de que en los talleres se representan algunos otros consumibles muy diferentes de lo que es el consumible del montaje. ¿Ok? Una vez que nosotros terminamos de procesar la materia prima, pues básicamente lo que estamos haciendo es convertirlo en traves, en columnas, en largueros, etcétera, en estructura, y pues hay que transformarla. Digo, hay que transportarla. Hay que mandarla directamente al local donde se va a desarrollar el proyecto estructural para proceder a montarlo y ejecutarlo, ¿no? De acuerdo a los requerimientos de cada obra en particular. Básicamente, estos 4 rubros son los 4 rubros que voy a atender el día de hoy en esta presentación. Y bueno, pues, ¿existe algún otro costo importante que debemos de tener en consideración? ¿Qué es el recubrimiento? Sin embargo, no voy a atender de manera directa el recubrimiento de las estructuras en esta presentación. Hay un artículo específico que habla de los principios de protección de estructuras de acero en situación de corrosión y fuego, que también pueden descargar de la página de Gerdau, en donde, bueno, pues establece un poco a profundidad este tema, ¿no? Sobre todo el de corrosión atmosférica. No me concentraré mucho en este tema el día de hoy, aunque es importante, ¿no? Y va a variar de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto. Lo que necesita de recubrimiento una estructura que se encuentra en el estado de Veracruz es muy diferente a la de la Ciudad de México por temas corrosivos. También depende del uso, y pues un edificio que es de proceso, pues seguramente si trabaja algunos químicos necesitará algún tipo de protección especial, pero bueno, pues ya no vamos a, no vamos a abundar mucho en esos temas, ¿ok? Bueno, empecemos con estas reglitas básicas que estableció el ingeniero, ya lo mencioné, el ingeniero Fernando Frías Beltrán.
Y bueno, él estableció que la primera regla era que debíamos consultar con fabricantes de estructuras o distribuidores de materiales de toda nuestra confianza antes de comenzar el diseño, cuál es la situación del mercado del acero en ese momento. ¿A qué se refiere? Naturalmente, digo, esta es una gráfica que obtuve del Internet únicamente para representar la variabilidad del costo que va teniendo a lo mejor los metales y la manufactura a lo largo del tiempo, está nada más ahí establecida del 2010 al 2019. Y bueno, pues eso, hay muchos picos muy variables y hay épocas del año en donde sube, luego hay otras épocas en donde puede llegar a bajar, etcétera. Entonces, en este caso, el comportamiento, pues debemos de revisarlo con fabricantes o distribuidores de materiales que nos pueden dar un dato fidedigno de la situación en la que se encuentra. ¿Y a qué se refiere? Bueno, en este caso, eh, no es lo mismo diseñar una estructura a base de marcos rígidos con secciones de perfiles laminados, a una sección de marcos rígidos con secciones de perfiles formados por 3 placas, y tampoco es lo mismo hacer procesos de armadura o elementos en celosía. Esto nosotros lo tenemos que decidir en función de la característica de los marcos que vamos a diseñar. Por ejemplo, una edificación vertical que va destinado a oficinas, pues lo más seguro es que va a tener soporte en cuanto a que se va a utilizar mucho marco rígido, tal vez marcos contraventeados, pero en su mayoría va a utilizar perfil laminado. A diferencia a lo mejor de un edificio de tipo industrial, en donde por la magnitud de los claros, pues se va a requerir la utilización de armaduras o a lo mejor secciones variables hechas con placas. En fin, se refiere a que precisamente nosotros decidamos en función de, aparte de la característica del edificio, en función del costo de los materiales, qué tipo de estructura pueda resultar más económica. Por ejemplo, si los ángulos están muy baratos, muy económicos, comparados contra un perfil IR, pues a lo mejor sucede que es más económico hacer una estructura a base de armaduras, a pesar de que sea más complicado el fabricar una armadura que una trave, ¿no? La trave prácticamente ya está hecha, solamente hay que conectar o colocar placas de conexión. Entonces, pues no, tendríamos que estudiar un poquito más el costo. Y bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Sin embargo, aquí trae algo bien importante de este punto, ¿no? De este primer punto. El precio del acero se fija en función de la oferta y la demanda. Las leyes de oferta y demanda son las que establecen el costo de los materiales. No lo establece la calidad del acero, ¿eh? No lo establece la química del acero, lo establece el comportamiento de las leyes de oferta y demanda. Sin embargo, el diseñador de estructura o el calculista o el estructuralista, pues va a influir en el costo. ¿Y por qué se dice que va a influir en el costo? Al final del día, un diseñador estructural pues va a tener fundamento en cumplir los estados límite de falla y los estados límite de servicio. Y si es un diseñador que es demasiado conservador, pues puede resultar en una estructura cara propiamente por la magnitud de la materia prima, que yo mencioné que va a representar alrededor de del 60 hasta el 60% del costo de una estructura. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? En términos más coloquiales, si un diseñador estructural es conservador, me estoy refiriendo a que le da un poco de miedo el comportamiento o tiene mayor incertidumbre de lo que en realidad puede pasar, pues va a resultar en una estructura con miembros pesados, con miembros que queden sobrados, con eficiencias bajas.
Entonces, pues esto no es del todo sano porque al final no solo encarece los elementos principales, sino el desarrollo de las conexiones que se van a reflejar en la estructura. ¿Ok? Entonces, un diseñador que es muy conservador puede tener un impacto muy fuerte y que puede salirse del mercado, básicamente. Segunda regla, dice que debemos diseñar el tipo de estructura que resulta más económica por el mejor aprovechamiento de los materiales comerciales disponibles para la fabricación. Bien, aquí pongo yo dos manualitos. El del lado izquierdo es un manual de construcción en acero del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero del IMCA, el cual, bueno, básicamente esta quinta edición es la última edición hasta el día de hoy. Parece ser que ya está en proceso de salir la sexta. Yo estuve en el comité técnico hasta hace un par de meses y más o menos me enteraba de esa situación. Sin embargo, pues ahorita ya no estoy directamente relacionado con el comité, no desconozco yo si ya pronto saldrá la sexta edición. Pero lo más importante es que en esta quinta edición, pues nosotros podemos encontrar todos los perfiles que son comerciales en nuestro país. Es decir, todos los perfiles que vienen establecidos en este manual, pues los podemos consumir en México. Y no estoy hablando de que se produjeron en México, estoy hablando de que los puedo consumir en México. De la misma manera, pues la línea más completa de perfiles en México, pues es la de Gerdau Corsa, y estoy hablando de los perfiles laminados en caliente. Únicamente se promueven perfiles laminados en caliente como los que se ven ahí en la imagen de su manual, en la portada. Y este manual, pues, solamente atiende perfiles laminados en caliente como las soleras, los redondos, la viga IR, los ángulos, los canales, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya no voy a hablar de la historia, de todo el tema de que, hace 12 años nada más había 18 pulgadas máximo de peralte. Bueno, ya no tiene fundamento eso ya pasó a la historia, como diríamos por ahí. Entonces, en estos manuales puedes conseguir perfiles hasta 36 pulgadas de peralte, hablando específicamente de la viga IR, en donde, bueno, pues hace algún tiempo ni soñar que podíamos llegar a estos peraltes. Entonces, en la actualidad sí podemos consumirlos, es producto nacional y tienen su planta en Ciudad Sagún, Hidalgo, y bueno, pues ahí se produce básicamente su producto, ¿ok? Ahora, aquí en esta diapositiva, pues yo muestro una nota, pongo una nota importante y dice la nota. Puede resultar económico el utilizar perfiles laminados en lugar de perfiles formados por placas. Estoy hablando de ocupar secciones IR en lugar de secciones por 3 placas. Pero aquí viene algo muy importante. Dice, hay que verificar los alcances que tiene el taller en donde se va a fabricar la estructura. Y me estoy refiriendo a que existen talleres que están diseñados para fabricar placas y naturalmente tendrán mayores beneficios en cuanto al control de su materia de corte, de la ligereza de sus edificios, etcétera. Ellos van a poder controlar las dimensiones básicas de la estructura como tal. Sin embargo, será muy importante evaluar el costo-beneficio que puede llegar a tener el desarrollar este tipo de estructura. Hay que hacer una comparativa adecuada. Este taller, por ejemplo, el que muestro en pantalla, pues, empieza con una línea de producción que corta placa y termina con un arco sumergido de doble antorcha que suelda básicamente la sección y bueno, pues la producción es en serie, al final está obteniendo un beneficio y seguramente por el alto consumo de placa
tendrá a lo mejor algún beneficio de costo con el proveedor de la placa. Para la evaluación del costo, nuevamente, pues insisto, estos costos son totalmente académicos, no son reales, es únicamente para hacer el ejercicio. El ejercicio, bueno, pues consistió en diseñar una viga con mismas características de claros y de cargas para poder evaluar qué perfil IR es conveniente y poder diseñar una sección de 3 placas conveniente. En este caso, bueno, pues el perfil IR más conveniente con ciertas características fue un IR de 610 milímetros por 82 kilogramos por metro, el cual, bueno, pues vamos a establecer un costo de materiales de 16 pesos con 50 centavos, que está establecido aquí. El desperdicio aquí de los materiales oscila alrededor del 3%, el cual representa del orden de 50 centavos. La fabricación se convierte en una fabricación muy sencilla porque básicamente este perfil ya está formado en una sección y así sale laminado del molino. Y entonces, bueno, pues invariablemente hay que llevar un proceso de corte, un proceso de soldado, etcétera, aunque es menos severo que el de las secciones de 3 placas, pues se establece ahí 4 pesos con 50 centavos. Un transporte de, no sé, de Toluca a Guanajuato, a la parte del Bajío, pues que puede oscilar en 1 peso por kilo y el valor de montaje que oscila alrededor de los 3 a 4 pesos por kilo. En este caso, bueno, establecemos un costo por kilo de 26 pesos con 50 centavos. Nosotros inicialmente dijimos que la viga pesa 82 kilogramos por metro. Y entonces, al multiplicar los 26 por los 82, pues vamos a obtener un costo por metro de estructura, el cual pues es de 2,173 pesos el metro. Ahora, una sección de 3 placas, bueno, pues pudimos nosotros hacer un poco más ancho el patín, pero lo pudimos hacer tal vez más delgado, el alma a lo mejor la hicimos más delgada y al final también cumplió con los estados límites de falla y los estados límites de servicio. En este caso, bueno, la placa invariablemente cuesta más caro que el perfil al día de hoy, ¿no? El perfil aquí pesa 65,83 kilogramos por metro. Aquí el desperdicio es menor porque en porcentaje, ¿eh? En porcentaje es menor porque la placa básicamente se aprovecha en todo. Lo que llega a sobrar de un planchón se utiliza para dar atiesadores de continuidad, para plaquitas de conexión, etc. La fabricación invariablemente es más cara y está alrededor de 1 peso con 50 centavos más caro porque resulta que aquí, aparte de los procesos de armado como tal y de soldadura que ya de por sí van implícitos en los procesos de fabricación, tengo que agregar el proceso de corte de la placa y de armado de caña. Entonces, y soldado de la caña, que es lo que la conforma en 3 placas. Entonces, invariablemente el costo de la fabricación es más caro. Ahora, el transporte, pues básicamente cuesta lo mismo transportar aire que transportar a plataforma llena, nos van a cobrar básicamente lo mismo. Y el montaje, pues lo mismo, hace la misma maniobra una grúa para levantar una viga ligera que una pesada, por lo tanto el costo por kilo, pues básicamente es lo mismo. Entonces aquí nosotros obtenemos un precio de 3 placas de 30 pesos con 29 centavos. Entonces aquí los expertos en fabricación dicen, ya ves, te dije, es más caro fabricar en 3 placas que una viga IR. La cosa es que no es así, porque resulta que el perfil de 3 placas es más ligero, 65,83 kilogramos por metro. Si yo multiplico 30,29 por estos 65,83, pues me resulta en 1993,99 el metro. Entonces, ya no resulta
más caro el desarrollar una sección de 3 placas, a pesar de los procesos adicionales. Recuerda que es únicamente evaluativo y académico lo que estamos haciendo, y es únicamente para que no te vayas con la finta del costo por kilo. Puede resultar, claro, aquí está, 14% más. 14% más caro hacer 3 placas que perfil IR. Sí, nada más que el peso de los perfiles IR no los puedes controlar. Ya vienen de un catálogo, ya salen así del molino. El de las 3 placas es básicamente un traje hecho a la medida. Sin embargo, bueno, pues la economía engloba todas estas características. No es costo directo contra costo directo. De esa manera no se desarrolla un costo, ¿ok? Hay que evaluarlo correctamente. Bien, siguiente regla dice, hay que usar siempre que sea lo adecuado aceros de alta resistencia. En la actualidad, la mayoría de los perfiles se producen en aceros de alta resistencia. Y estoy hablando de aceros de tipo A572 grado 50 o aceros A992, que también es grado 50, y que básicamente todos los aceros de alta resistencia son grado 50. Anteriormente se utilizaba mucho el acero A36, que tiene un límite de fluencia de un 40% más bajo que el grado 50. Pero aquí lo más importante es lo siguiente. Dice aquí una nota. Siempre que el estado límite de falla sea el que rige el diseño, entonces tomaremos en cuenta que el uso de aceros de alta resistencia sería lo más factible. ¿Ok? Explico esa primera parte. Resulta que cuando nosotros estamos hablando del estado límite de falla, estamos hablando de que el elemento fluya, se fracture, se pandee, haya bloque de cortante, etcétera, en donde va directamente relacionado el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo de ruptura del material. ¿Ok? Está hablando básicamente de este valor de esfuerzo y este valor de esfuerzo. Entonces, naturalmente, si lo que está rigiendo es el estado límite de falla, y tú tienes un acero que aguanta 36,000 libras sobre pulgada cuadrada, y entonces te resulta en unos centímetros cuadrados de acero necesarios para soportar esas cargas, si tú le aumentas la resistencia en un 40%, naturalmente vas a disminuir la necesidad de centímetros cuadrados. Vas a necesitar una sección más pequeña para poder soportar los esfuerzos. Pero estamos hablando del estado límite de falla. ¿Qué es lo que sucede en realidad si lo que rige es el estado límite de servicio? ¿Qué es lo que viene más adelante en la nota? Dice, si lo que rige es el estado límite de servicio, entonces este apartado no tiene validez. Por eso deberás revisar y homologar los estados límite para verificar la economía global. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? El estado límite de servicio, estoy hablando exclusivamente de las condiciones de deformaciones verticales y laterales que pueden llegar a suscitarse en un edificio. Verticales a lo mejor, deformaciones verticales a lo mejor producto de las cargas gravitacionales y deformaciones laterales de la edificación producto de las cargas que están actuando a través de cargas accidentales, llámese sismo o llámese viento. Pero en este caso, cuando nosotros estamos evaluando las condiciones de servicio, en estas condiciones de servicio no influye de ninguna manera los esfuerzos de fluencia o de ruptura, no influyen. Únicamente estamos hablando de la rigidez que pueden llegar a tener los elementos. ¿Qué es la rigidez? Bueno, la rigidez va a depender exclusivamente de las propiedades geométricas y es claro que del módulo elástico del acero, pero el módulo elástico es el mismo valor para cualquier tipo de acero, lo establece la pendiente de la recta tangente a la curva esfuerzo de formación que proviene de las pruebas de materiales. Pero entonces, si nosotros estamos diseñando por estado límite de servicio, no importa el grado, no importa si es A36 o grado 50, la deformación va a ser la misma si la sección es la misma.
Entonces, ojo ahí cuando estés revisando. Ahora, el hecho de que el grado 50 tenga 40% más de resistencia, no quiere decir que tú vas a bajar en un 40% más el costo de la estructura. No es así, porque resulta que si rige el estado límite de falla y aumentas la resistencia, entonces vas a ocasionar que en algún punto empiece a regir el estado límite de servicio y entonces la economía se va a ver reflejada a lo mejor en un 10% o en un 15%, pero no es directamente proporcional al 40%, ¿ok? Por eso aquí es muy importante que entendamos que es siempre que sea lo adecuado, ¿ok? ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues yo mencioné que en la actualidad básicamente todos los perfiles estructurales se producen en alta resistencia, con la única excepción de que las barras las barras para anclas y contravientos existen en A36. La placa existe en A36 y algunos ángulos todavía se producen en A36. Entonces, en este sentido, pues todavía tienes opciones para poder diseñar el A36. Y eso de que ya está desapareciendo, yo no lo veo del todo. El día que desaparezca la placa como tal, estaremos hablando de vísperas de que desaparezca como tal la calidad. Sin embargo, creo que no es correcto. Aquí, por ejemplo, muestro otra fotografía del taller que les he mencionado, en donde pues aquí se ve el pantógrafo, al final se ve el arco sumergido, en donde se forman las tres placas. Vean el consumo de placa que tienen, vean el consumo de perfil que tienen. Entonces, bueno, pues tendremos que verificar los alcances de los talleres, ¿ok? También hay talleres que tienen equipo de control numérico muy, muy avanzado y que tiene que ver con el trabajo de corte de perfiles, ¿no? Más que de placa. El proceso de convertir materia prima en estructura se le llama fabricación. Para que la fabricación resulte económica, es muy importante prever en el diseño su rápida y fácil elaboración. Siempre debemos, desde el diseño estructural, pensar en que las estructuras se fabriquen rápido y simple, y que sea lo más sencillo. Eso siempre va a resultar más económico porque vamos a promover producto en serie. Aquí muestro algunos planos de fabricación por ejemplo, este es el plano de fabricación de una columna. Aquí está todo el habilitado, que es el habilitado. Pues los planos de corte, de decir, córtame una placa así, otra así, luego, etcétera, corta esta placa, barrena la de esta manera, etcétera, y luego la empezamos a armar. En un plano de armado vamos ubicando cómo debes de acomodar las piezas, además de su listado de materiales, ¿ok? Entonces, bueno, es muy importante homologar las piezas desde el diseño y esto aplica para las secciones estructurales y también para los tornillos y anclas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí, en este caso, yo muestro una fotografía del lado derecho. Del lado izquierdo vemos una fotografía de una placa base con sus anclas ya instaladas. ¿Ok? Pero del lado derecho muestro dos columnas y ambas columnas tienen diferente placa base, es decir, diferente cantidad de anclas sobre todo. Es donde me quiero concentrar. Por ejemplo, vemos que esta tiene 16 piezas y esta tiene 10 piezas, ¿ok? La homologación tiene que ver en el diámetro. Son de mismo diámetro. Aquí voy a poner mismo diámetro. Esa es la homologación de hacer piezas iguales. La homologación no tiene que ver con el número de anclas, tiene que ver con que utilicemos
el mismo diámetro para tratar de no confundir al que va a instalar las anclas. Lo mismo sucede con la tornillería. Hay que tratar de usar el menor, la menor diferencia de diámetros, ¿ok? Tratar de usar 2 o 3 diámetros máximos por obra, ¿no? Y que variemos nada más la cantidad de piezas para hacer sencillos los montajes y la instalación como tal. Entonces, un diseño complicado que desperdicia materiales, pues resulta en una estructura cara. Por ejemplo, cuando en un diseño se especifica más soldadura de la necesaria para transmitir los esfuerzos solicitados, vamos a aumentar los costos y los tiempos de fabricación, además de que se ocasionan esfuerzos residuales no previstos en el diseño. Es por eso que no es bueno diseñar estructuras sobradas tampoco. Generas esfuerzos residuales que no previste en el diseño, pero además te tardas más en fabricar y gastas más en consumibles. Entonces, no es factible el desarrollar estructuras más sobradas, ¿no? No es necesario. Hay que únicamente colocar lo que se necesita para que no la estructura quede segura, ¿ok? No hay que sobreestimar la seguridad estructural, ¿no? En este caso. Tampoco es necesario, ¿no? Estimar eventos que nunca van a suceder. Aquí muestro una imagen de una soldadura mal ejecutada en un empate de campo. Naturalmente, había que empatar las piezas en campo para poder llegar a una longitud establecida. Esto, pues no necesitamos un laboratorio de estructuras para decir que esta soldadura está mal ejecutada y que va a tener una falla estructural, ¿ok? Entonces, invariablemente, pues este tipo de trabajos representan costos porque pues, hay que cortar una gran parte, aproximadamente medio metro a cada lado de donde se hizo la soldadura, porque seguramente se cristalizó la unión. Y entonces, bueno, pues habrá que reparar la soldadura con un tramo de material nuevo y todo eso implica el gasto, ¿no? Más mano de obra, más consumibles, más soldadura, energía, etcétera. ¿Ok? Tiempo, ¿no? Tiempo de ejecución en campo. A lo mejor estoy rentando la grúa y la tengo parada porque no puedo desarrollar por este error que cometemos. Entonces, la cuarta regla dice, debes diseñar el tipo de estructura que resulta más económica por la sencillez de su elaboración, la repetición de piezas iguales y el menor número de piezas. Hay que tratar de hacer piezas iguales y producto en serie, que es lo que va a ayudar a la economía de los productos. Por lo general resulta económico utilizar perfiles laminados en lugar de perfiles formados por 3 o 4 placas. Cuando las columnas de 4 placas o los perfiles de tipo HSS, que en México son los OR, los utilizamos para columnas, vamos a requerir de diafragmas interiores para dar continuidad a las conexiones entre traves con columnas. Por ejemplo, en una sección I, como la vemos aquí en pantalla del lado derecho, pues yo puedo colocar atiesadores sin ningún problema, mira, porque es una sección abierta. Estos elementos se conectan de manera muy simple, precisamente porque pues, se corta y se suelda de manera directa. Lo mismo acá. Estos atiesadores son muy importantes para dar continuidad a lo que es la trave con la columna. ¿Ok? Pero cuando tenemos secciones de tipo OR, pues estos atiesadores los tengo que poner por el interior, aunque ya hay una investigación por parte del doctor Tiziano Perea y el doctor Iram, no me acuerdo su nombre de Iram, su apellido de Iram, en donde diseñan este tipo de conexiones por el exterior de la columna. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando del diafragma interior, pues encarece el proceso de fabricación.
Por eso dice la quinta regla, debes de evitar diafragmas interiores en columnas de cajón usando otros medios para transmitir momentos en conexiones de traves con columnas. Por ejemplo, si el atiesador está por aquí, pues invariablemente vamos a encarecer el proceso de fabricación. No quiere decir que no se pueda hacer. Insisto, dice evitar diafragmas interiores, a lo mejor hay que hacer atiesadores por el exterior, como lo mencioné, o como se muestra aquí en esta figura, en donde, en esta fotografía, perdón, donde pues el atiesador está por el exterior de la columna y que bueno, pues puede llegar a tener un buen comportamiento, seguramente así es. Yo no estoy muy familiarizado con el desarrollo de esta conexión, pero es una solución factible. 6. Debemos mantenernos al día en el desarrollo de la tecnología, asistiendo a eventos que organizan las sociedades dedicadas a la especialidad de las estructuras de acero. Por ejemplo, pues cursos o como esta presentación que estamos teniendo, en la mayoría de los casos a veces son gratuitas, y que bueno, pues únicamente se habla del acero. Entonces trata de mantenerte al día y actualizado. Ahí estamos en una capacitación en el Colegio de Arquitectos de León. Séptima regla, debemos usar riostras o algún otro medio siempre que se pueda para resistir las fuerzas horizontales en vez de depender únicamente de la rigidez de los marcos. Me estoy refiriendo a estos sistemas de arriostramiento lateral, ¿ok? Estos sistemas de arriostramiento lateral, pues no, comúnmente se denominan contravientos. Y bueno, siempre que nosotros podamos ocuparlos, será factible, sobre todo en situaciones a lo mejor de estructuras donde hay sismos importantes. Y bueno, pues aquí trae la nota que estructuras totalmente contraventeadas siempre van a resultar más económicas por la sencillez de su elaboración, sobre todo en el desarrollo de conexiones, y además de que aumentan la rigidez de los marcos en solicitaciones accidentales. Entonces, en este sentido, pues, siempre que podamos hacerlo, hay que utilizarlo, siempre y cuando no tengamos afectación en el proyecto arquitectónico y sobre todo en la cuestión de operación a lo mejor o de flujo o de alguna actividad dentro de una edificación, ¿no? Hay que respetar eso. Octava regla, debemos dimensionar las piezas para aprovechar el máximo de los materiales comerciales, evitando desperdicios innecesarios. Desde el diseño estructural se debe prever el desperdicio de los materiales siempre en pro de aminorarlos. Por ejemplo, debemos dimensionar placas en submúltiplos de los anchos comerciales, ¿no? El ancho más comercial es el de 6 pies, aunque también hay de 3, de 4, de 5 y de 8 pies, ¿no? Entonces, habrá que pensar el dimensionar las secciones estructurales con este tipo de anchos, o bien utilizar las soleras que ya vienen, ya están cortadas prácticamente y ya vienen a dimensiones y espesores específicos que te pueden resultar en secciones de 3 placas bastante interesantes. Diseñar, la novena regla, debemos diseñar la estructura a modo de que el tamaño y el peso de las piezas no constituyan un problema de transporte, a no ser que se puedan lograr ventajas que compensen el costo de fletes especiales. Básicamente podemos transportar nosotros lo que queramos en longitud y en ancho estamos un poco más limitados, pero también podemos mandar sobre anchos. Naturalmente estos fletes son más caros. Es más caro en cierto porcentaje y no es de manera lineal. El problema aquí es que entre más lejano esté el destino, pues más eso es un tipo de curva asintótico que tiene un comportamiento raro del costo, ¿no? Entonces, en este caso, si estamos hablando, para que te des una idea de una estructura en Irapuato, pues a lo mejor de un flete que cuesta
20,000 pesos, pues sube a 23,000 pesos, ¿ok? Entonces, puede resultar más económico gastar 3,000 pesos en una plataforma de más, con tal de mandar piezas más largas para evitarnos empatar en campo. Pero si esta misma obra se encuentra en la península de Yucatán, pues en donde seguramente el flete normal costará alrededor de 40,000 pesos y el flete especial 90,000 pesos, entonces puede resultar que ya no sea tan económico el mandar las piezas a largos especiales y que se decidan empatar en campo, inclusive buscando mano de obra allá en la península de Yucatán. Entonces, nada más tienes que evaluar esta situación. Estructuras soldadas en taller y atornilladas en campo, estructuras atornilladas en taller y en campo o estructuras soldadas en taller y en campo. Esta es una pregunta recurrente que tenemos siempre. ¿Qué debemos hacer? Pues invariablemente el montaje más económico es el atornillado con tornillos de alta resistencia, pero siempre que el fabricante tenga capacidad demostrada para que este tipo de trabajo funcione, ¿no? Entonces, aquí muestro una trave carril, una trave de acompañamiento y una celosía horizontal que permite darle soporte lateral sobre todo a la trave carril. Y entonces, bueno, hasta esa celosía podemos atornillar y sin ningún inconveniente, ¿no? Esto se debe a que con la llegada de los tornillos de alta resistencia, los montajes soldados cada vez han sido menos. Tiene que ver con un aspecto de practicidad y con ello economía en los montajes. Yo soy un gran promotor de la conexión atornillada de campo porque es muchísimo más rápida de ejecutar. Además de que el control de calidad de la soldadura que se desarrolla en un taller siempre va a estar mucho más controlado. La soldadura de campo no es que no sirva, ¿no? Hay soldadores buenísimos, calificados y todo, pero es mucho más delicada y no es que la quiera, no es que no me guste como tal, sino o que no funcione estructuralmente. Claro que funciona, es igual de segura, pero el control de calidad y poder garantizar la termofusión de los materiales con las inclemencias del tiempo que se presentan en las obras, pues es un poco más complicado. Entonces trato de evitar el riesgo. ¿Cuántos hilos de las cuerdas de los tornillos y anclas deben sobresalir de las tuercas? Bueno, pues la especificación de tornillería del RCSC establece que 0, es decir, puede quedar al ras, pero tenemos que garantizar el torque del tornillo, eso es invariable, ¿no? Entonces, pero pueden quedar al ras y eso lo establece la norma RCSC de los tornillos. Con frecuencia se pide que los empalmes se desarrollen con soldadura de Z. No es necesario, el AWS no recomienda que no se hagan, porque desperdician el material y no brindan una conexión pues más segura, ¿no? Aquí te muestro un empalme soldado, y si fuera el caso de que, digo, atornillado, y si fuera el caso de que fuera soldado, pues puedes hacerlo de manera, ¿ok? Así tal cual a tope. ¿Cuándo se deben utilizar arandelas? Bueno, siempre que el caso o la lógica lo requiera. ¿A qué me refiero? Cuando el barreno es más grande de lo que es del tornillo, pues siempre se deben, del diámetro del tornillo, pues siempre se tiene que utilizar arandelas. Sobre todo en barrenaciones de tipo sobredimensionada o de ranuras cortas y largas. En el estándar básicamente nunca tienes que utilizar arandelas, a menos de que ocupes estas arandelas que muestro en pantalla, que son unas indicadoras de tensión directa, que lo que hacen es medir básicamente el torque del tornillo cuando se rompen estas burbujitas que trae en la parte superior y desprenden una pinturita, pues se garantiza que ya el tornillo queda básicamente apretado. Y bueno, algunas obras de las que yo he hecho, bueno, que tuve oportunidad de participar en ellas. Este es un centro comercial en la Ciudad de México. Parte de la maniobra de descarga
y sobre un eje vial, parte de fotografías del montaje. Esta nave industrial aquí en Toluca para plásticos, que tenía claros importantes, 43 metros sin columnas, 3 claros de 43 metros, hecha a base de marcos rígidos de sección variable con 3 placas. Ahí vemos, dimensiona más o menos la longitud de la trave, ¿no? Ve el tamaño de la grúa, ve hasta dónde está la grúa, aquí hay personas, ¿no? Para que más o menos visualices el tamaño de las piezas. Acá también se puede magnificar esa situación. Es importante la utilización de plantillas para la colocación de anclas y evitarnos muchos problemas. Son responsabilidad del fabricante enviar las plantillas para que se instalen de manera correcta. Parte del montaje. Muy limpia la estructura, ya laminada, incluso ahí ya vemos partes laminadas. Esta es una cimentación que se rescató aquí en Toluca de una nave que se incendió. Nos pidieron que rescatáramos la cimentación, está ahí por Boulevard Aeropuerto. Y bueno, pues aquí se ve cómo se tuvo que avellanar la placa base y aprovechar el acero de refuerzo. No es del todo correcto soldar la varilla de manera directa, sin embargo, bueno, se desarrolló ahí un proceso adecuado, ¿no? Esta es la preparatoria del Thomas Jefferson, atrás de Mundo E, en la Ciudad de México, bueno, en Naucalpan, específicamente, no es la Ciudad de México. Este es un hotel en Akumal, en donde prácticamente fueron 1,700 toneladas de acero. Todas, bueno, de las 1,700, yo creo que el 80% fueron perfiles IR, el otro 20% se llevó a cabo en placas de conexión y no había mucha placa de conexión, ¿no? A lo mejor algunos tubulares y secciones laminadas en frío, pero no había muchas conexiones porque fue una estructura que prácticamente fue soldada totalmente en campo. Yo no la diseñé, yo solo la fabriqué y la monté. Esta sí la diseñé yo, es una nave industrial con 50 metros de claro entre columna y columna. Está hecha a base de armaduras, peraltes de 3 metros tienen las armaduras y bueno, pues a base de largueros de tipo montenes y contraflambeos y riestras. Muy, muy interesante ahí la navecita. Ahí vemos los contravientos colocados. Esta es una nave industrial en San Luis Potosí, 2 claros de 45 metros. La diferencia es que está hecha a base de marcos rígidos. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Me dio gusto platicar con ustedes y ahí pongo mis datos, mis correos electrónicos, mi número de teléfono. Para lo que se ofrezca, pues estamos ahí pendientes. Entonces, muchísimas gracias a todos.